buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a la Noche del Conocimiento. Estamos encantados de tener con nosotros hoy a Adrián Baños, que ha venido de Madrid, nada menos, y nos va a hablar de temas súper interesantes y súper misteriosos de física teórica. Adrián es físico, es profesor de secundaria y también es divulgador científico. Y yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Bienvenido, Adrián. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la pregunta que va a dar nombre y curso a toda la charla, que es la siguiente. Si cogemos un gato y le encerramos en una caja, o más bien, si dejamos una caja abierta y esperamos a que un gato se meta en ella, y después cerramos la caja, el gato dentro está vivo y muerto a la vez, está solo vivo, está solo muerto. ¿Qué sucede aquí? Esta pregunta, cualquier persona con dos dedos de frente de primera coge y dice, menuda chorrada de pregunta, porque evidentemente o el gato está vivo o el gato está muerto. ¿Qué es eso de que el gato esté vivo y muerto a la vez? Es una situación que me recuerda un poco a algunos alumnos que a lo mejor saben que están suspensos y esperan a que lleguen las notas porque así mientras tanto están aprobados y suspensos a la vez en casa y no pasa nada, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué es importante esta pregunta? Pues es importante porque durante los últimos 90 años en el mundo de la física, diversos experimentos han dado pie a que se considere, se interprete y se divulgue que un gato puede estar vivo y muerto a la vez, entre otras cosas. No es exactamente así, voy a aprovechar la metáfora durante muchas veces, pero es la idea que sigue de fondo. Por supuesto, es un resultado que a muchos no nos ha gustado nunca, y durante estos 90 años muchos físicos han intentado una y otra vez demostrar que el gato o está vivo o está muerto, no puede estar vivo y muerto simultáneamente. Y la última década, concretamente empezando en 2013, o sea, hace nada, 6 años, se han empezado a llegar a resultados en la física de agujeros negros, que era mi especialidad, antes de que decidiese lanzarme a ser profesor, que pueden darnos de nuevo un poco de esperanza de que en realidad todo sea normal y corriente. Pero antes de nada, tenemos que hablar de hasta qué punto esto es importante. Richard Feynman, uno de los físicos más célebres del siglo XX, dijo literalmente que es seguro decir que nadie entenderá nunca la mecánica cuántica y que no hay que pensar en cómo la naturaleza puede ser así, porque nadie lo sabe ni lo va a saber nunca. Que lo diga una figura con tanta autoridad como Richard Feynman nos da una idea de que cuando os digo que en física se considera que estas cosas son así realmente, no es que lo digan 4 gatos, es que realmente es la opinión mayoritaria que hay a día de hoy. Y la charla de la que os voy a hablar hoy, o sea, el modelo del que os voy a hablar hoy, todavía no está aceptado por toda la comunidad. Es un modelo que se ha empezado a desarrollar en Stanford por un grupo de físicos teóricos muy importantes, precursores de la teoría de cuerdas, entre otras cosas, pero todavía no está estandarizado. Con lo cual, si salís de esta charla y decís, pues me han explicado qué tal, seguramente muchas personas os digan, a mí eso no me suena de nada. ¿Por qué? Porque lleva 6 años y todavía no está muy presente en la divulgación. Vale. Antes de nada, tenemos que tener claro lo que es el concepto de determinismo en física. El determinismo en física es la idea, la concepción filosófica de que la naturaleza existe ahí, hay una realidad por descubrir, y esa realidad la podemos describir con leyes matemáticas que nos van a permitir adivinar todo lo que va a suceder en ella. Para un determinista, la naturaleza, si tú conoces todas las partículas del universo, qué están haciendo, sus interacciones y demás, puedes predecir usando las leyes matemáticas tanto qué va a suceder en el futuro como qué sucedió en el pasado, llevando esas mismas leyes atrás en el tiempo. Es así como hemos llegado a la conclusión de que el universo empezó con un Big Bang y demás. Cogemos todos los datos que tenemos, metemos las leyes de la física, miramos qué tiene que haber pasado antes y llegamos a la conclusión de que tuvo que haber una gran explosión hace 14.000 millones de años. Dentro del marco determinista hay 2 conceptos que hay que diferenciar siempre. Uno es la realidad, aquí tenemos por ejemplo un rebaño de vacas, y otro es nuestro modelo. Podemos decir, para simplificar, que las vacas son esféricas porque es mucho más sencillo trabajar con esferas que con la forma de una vaca. Si suponemos que las vacas son esféricas, podemos predecir cosas que son correctas. Podemos decir el color de la vaca, podemos decir la densidad de la vaca, podemos decir el volumen de la vaca, pero hay otras cosas que van a fallar, porque este modelo que hemos hecho aquí no nos va a explicar ni cómo se mueve, ni cómo se alimenta, ni qué sentido tiene que eso exista. ¿Vale? Pero todo lo demás sí que funciona. Entonces, una cosa es la realidad, que es lo que existe, y otra cosa es nuestro modelo que usamos para manejarnos con la realidad.
Los modelos intentamos siempre que se ajusten lo más posible a la realidad y en eso se supone que consiste la ciencia, en buscar el modelo definitivo determinista que nos permita describir toda la realidad a la perfección. Por supuesto, esto no se espera que se acabe consiguiendo en ningún momento, porque siempre va a haber algo que no sepas por qué es verdad, y cuando sepas por qué algo es verdad, no vas a saber por qué la explicación que viene detrás es correcta. Entonces esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Bien. Y dentro de los modelos físicos pues hay cosas que son más complicadas y hay cosas que son más sencillas. Si tenemos, por ejemplo, dos olas en el agua, dan lugar a ese patrón que si tú te pones a calcularlo, tengo todo este estanque de agua, tengo la superficie, voy a calcular exactamente cómo se va a mover la ola, es un poco complicado, pero bueno, se puede ver que dan lugar a estos patrones, donde las dos olas se suman hay picos, donde las dos olas se contrarrestan hay valles. Y esto se llama interferencia. Es un patrón que se produce cuando el agua está hecha de muchas partículas. La interacción de todas estas partículas juntas da lugar a ese fenómeno de difracción que se observa ahí. Y es un fenómeno que también tiene lugar cuando trabajamos con luz. Si lanzamos luz por dos rendijas, que sean más o menos del tamaño de la onda de luz, van a dar lugar cada una de ellas a una onda de este estilo, un patrón de difracción, y esto es lo que se ve aquí en la pantalla. Exactamente los mismos picos y valles que se ve en las olas del agua. El problema vino cuando en los años 20 se comprobó que esto sucedía exactamente igual con electrones individuales. El electrón es una partícula de las que forman el átomo, se supone que no está hecha de nada más, y si tú disparas electrones contra dos barreras, también se produce este patrón de difracción. Esto no tiene mucho sentido, porque si tú disparases un electrón, o pasa por la barrera de arriba o pasa por la barrera de abajo. Sin embargo, disparamos electrones y sucede esto. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que tiene que estar pasando es que el electrón de algún modo está comportándose como una onda y está ocupando todo ese espacio a la vez, lo cual no parece tener mucho sentido. Y la cosa se complica mucho más, porque si nosotros cogemos y ponemos aquí un detector en una de las ranuras, pues resulta que entonces el electrón se comporta normal. Si ponemos aquí un detector y tú disparas un electrón, o va por arriba o va por abajo y aparecen dos manchas, no todas esas. ¿Qué quiere decir esto? Que el electrón, entre otras cosas, se comporta como un adolescente. Si le estamos vigilando, todo funciona con normalidad y no pasa absolutamente nada. Pero si lo dejamos solo, aquí ya puede pasar cualquier cosa y nadie se lo espera. Entonces, exactamente qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, en los años 20, el físico Heisenberg, más conocido tristemente por la serie Breaking Bad, había promulgado la idea de que en física, cuando hablamos de partículas, existe un principio de incertidumbre que no se puede evitar. El principio de incertidumbre nos dice que, por ejemplo, en un átomo, en vez de tener los protones y los neutrones en un núcleo y los electrones dando vueltas de forma estándar, en realidad los electrones son como una nube difusa que no están en ningún sitio concreto y van haciendo todo un poco como cuadre y no puedes saber dónde está el electrón ni con qué velocidad se mueve porque la física te lo va a prohibir. No la tecnología, es decir, no se trata de un problema de no tenemos aparatos tan finos que nos permitan saber dónde está. Lo que dice el principio de incertidumbre es que es imposible que nunca lo sepamos. El electrón no es una partícula que esté en un sitio y tenga una velocidad, sino que es una onda difusa que no tiene una posición y una velocidad concretas, que sería lo deseable. Sin embargo, también sucede lo contrario, porque resulta que si bombardeamos con luz un electrón, el choque que se produce es exactamente normal, como si el electrón tuviese una posición concreta y una velocidad concreta. Con física normal de Newton, tú tienes la masa de esto, tienes la masa del otro, bueno, la masa de la luz es cero, pero el equivalente cuando trabajamos con luz, y este choque se puede calcular todo con normalidad. Entonces, ¿el electrón realmente está en un sitio o no está? Como decía Bohr, bueno, no, me he saltado una diapositiva, esto llevaba a un problema que es el del observador. ¿Por qué este fotón que llega aquí, la partícula de luz, es capaz de chocar con el electrón y hacer que se comporte como una partícula normal, pero sin ese fotón el electrón en realidad se comporta como una onda? ¿Qué significa que nosotros aquí hayamos puesto un detector? Detectar un electrón, en última instancia, es poner un sistema de radio que detecte el paso del electrón. Al final lo que estás haciendo aquí es exactamente lo mismo que en este choque. Pones un sistema de ondas de radio que está hecho de fotones y esa luz, esos fotones, detectan al electrón. Entonces,
El electrón se comporta de una forma en su estado habitual, pero cuando interactúa con una partícula de luz, de pronto se comporta de otra forma. Y la cuestión es todavía mucho más complicada si tenemos en cuenta que en realidad el protón que está aquí dentro también está emitiendo todo el rato partículas de luz y están chocando con el electrón. Entonces, ¿por qué las del protón no valen, pero las que manda una persona desde fuera sí? Porque unas hacen que el electrón se comporte como un punto y las otras no hacen que se comporte como un punto. Este es el problema de los observadores. ¿Qué cuenta como observar? ¿Por qué el protón no puede observar el electrón, pero la luz que nosotros como humanos ponemos sí? Esto ha dado lugar a que Bohr, uno de los precursores de la interpretación habitual de la mecánica cuántica, dijera que si esto no te ha dejado profundamente sorprendido es que no lo has entendido. Y esto ha dado lugar además a muchas interpretaciones muy grotescas del tipo de que es el alma la que hace que el electrón adquiera una situación concreta. Entonces, este es un chiste de la página XKCD que dice: los perros pueden observar el mundo de modo que según la mecánica cuántica deben de tener alma. Esto, por supuesto, es una tontería, pero para que veáis hasta qué punto llega la confusión con este tema. Y la cosa no se queda aquí. La mecánica cuántica ha dado lugar a interpretaciones de que en realidad lo que estamos viendo ahí es un montón de universos diferentes concentrados, cada vez es un universo diferente. E incluso hay publicaciones en Internet que te explican cómo usar esos universos que están ahí todos metidos para que cuando te mueras tu alma viaje a otro universo y sigas vivo en él, y cosas de ese estilo, ¿vale? Todo esto vamos a ver que seguramente dentro de unos años sea considerado más que dudoso. En 1927 se reunieron todos los físicos teóricos más importantes de la época para tratar esta cuestión que les traía a todos de cabeza. Podéis ver, por ejemplo, aquí a Einstein, a Planck, podéis ver por aquí a Schrödinger, ahora no lo tengo ubicado, no, este aquí no es, bueno, por aquí anda Schrödinger, podéis ver por aquí a Bohr, y todos estos se juntaron para ponerse de acuerdo de una vez en cómo iban a interpretar todo esto, cuál iba a ser la interpretación oficial. Como se trata de gente inteligente, que siempre tiene que tener la razón, por supuesto no se llegó a un acuerdo, y se acordó que lo que dijera la mayoría básicamente sería la interpretación de Copenhague, que es la que a día de hoy más se conoce. Y la gente que sigue la interpretación a la que se llegó aquí se les llama los copenhaguistas. Bien, en esta reunión, que se les ve a todos muy pacíficos, en realidad mentalmente el duelo era equivalente a la guerra civil de Marvel. Vale, por un lado teníamos a Einstein, que defendía que las partículas tenían que seguir leyes concretas, que no podían ir a su bola porque entonces las cosas dejaban de tener sentido. Y por el otro lado teníamos al señor Bohr, que decía que había que dejar a las partículas en libertad porque la naturaleza era así y que a ver quién era Einstein para meterse en ello. Einstein pronuncia aquí su famosa frase de que Dios no puede jugar a los dados, refiriéndose a que las cosas no pueden suceder porque sí, tiene que haber una causa, tiene que ser todo predecible. Y Bohr le contestaba que dejase de decirle a Dios, por favor, lo que tenía que hacer con sus dados. Cabe destacar aquí, me gusta aclarar siempre esto, que cuando Einstein habla de Dios, no se refiere ni al Dios cristiano ni al Dios judío, porque él era judío de nacimiento, ni a ningún otro Dios de los habituales. Se refiere a lo que en filosofía es el Dios de Spinoza, del panteísmo. El Dios de Spinoza básicamente es la idea de llamar a las leyes de la naturaleza Dios. Cuando Einstein habla de Dios, está hablando del universo y las leyes que hay en él. La frase de Dios no juega a los dados le dio problemas, tuvo que escribir una carta al propio Einstein aclarándolo y diciendo: si hay algo en mí que sea profundamente religioso, es la profunda admiración por las leyes de la naturaleza tal y como la ciencia nos las revela. Entonces, en principio, cuando veáis que esta frase está alegando que los físicos y tal estaban hablando de la existencia de Dios y de cómo Dios se comporta, en realidad no tiene nada que ver con esto, y es el mismo sinsentido que antes cuando hablábamos de que si los perros tienen el alma por la mecánica cuántica o lo que sea. Esto sin entrar en debates de si hay que creer o no, simplemente que es un tema que Einstein no era creyente. Por otra parte teníamos a Bohr. Bohr fue precursor de algo que a día de hoy muchos denominan realidad dependiente del modelo. Esto a mí me parece una aberración, pero hay muchos científicos que creen en ello y de hecho muchos además te dicen que no puedes ser un buen científico si no crees en ello. Como dice el nombre, antes explicamos que la realidad es lo que existe y nuestro modelo es como intentamos entender la realidad. Esto lo que hacen es darle la vuelta y decir que la realidad es lo que diga el modelo. La realidad no existe. Está tu modelo dice que el electrón no tiene una posición y no tiene una velocidad, así que lo que dice el modelo es correcto, y que tú te quieras imaginar que esa realidad está ahí es un problema tuyo. Si tú crees en esas cosas que no están en el modelo,
tú no eres un buen científico, tú tienes que centrarte en el modelo y a partir de tu modelo entender la realidad, no al revés, no creer que hay una realidad y buscar el modelo que la explique. ¿Veis un poco cómo va el tema? La idea de Bohr es esta de realidad dependiente de modelo, es la más extendida, pero hay otro grupo que personalmente me tranquilizan, que son los bayesianistas. Los bayesianistas lo que dicen es que el principio de incertidumbre es verdad, que nunca podremos descubrir el estado de un electrón si no lo estamos observando e interactuando con él, que eso nunca se va a poder arreglar, pero que en realidad hay una realidad ahí debajo, valga la redundancia. Es decir, el bayesianista dice que hay una realidad existente debajo de todo esto, pero que nunca podremos acceder a ella. Y que no es un tema tampoco tecnológico como antes, sino que es una ley de la naturaleza. No vamos a poder acceder a esa realidad que en principio se supone que existe. Bien. Poco después de la conferencia de Solvay se empezó a comprender con detalle cómo funcionaban las desintegraciones nucleares. Cuando digo comprender con detalle cómo funcionaban, me refiero a que se les puso nombre y se las clasificó, no a que se supiese exactamente qué hace que un núcleo se desintegre. Las desintegraciones son el principal argumento que exhiben los copenhaguistas para decir que la naturaleza es aleatoria, porque tú sabes que, por ejemplo, este núcleo en algún momento va a emitir un electrón porque uno de sus neutrones se convierta en un protón. Sabes que en algún momento va a pasar, pero no hay ningún modelo que sea capaz de decirte cuándo. No puedes decir, como este neutrón ahora se va a mover por aquí, va a pasar esto y el núcleo se va a desintegrar. No hay ningún modelo que lo prediga. Esto en principio es completamente aleatorio, se trabaja con probabilidad y no hay nada que lo pueda vaticinar cuándo va a suceder. Entonces muchos copenhaguistas dicen, no podemos saber cuándo se va a desintegrar un núcleo, lo cual supone una prueba de que todo es aleatorio. Desde mi punto de vista, esto es lo mismo que decir hace 2000 años que como nadie sabía cuándo iba a pasar el cometa Halley, pasaba aleatoriamente. Desde que Newton descubrió la gravitación universal, sabemos qué pasa cada 70 años, cuándo se va a ver y dónde. Esto, alberguemos la esperanza de que en algún momento también se resuelva. Pero la cosa va más allá, porque para un copenhaguista, mientras tú no observes al núcleo, va a estar en un estado normal y desintegrado simultáneamente. Tú no puedes saber si el núcleo se ha desintegrado o no si no lo has observado. Y esto sí es lo que llevó a Schrödinger en 1935 a plantear su crítica a la mecánica cuántica. Porque esto es una crítica, no es una explicación de la mecánica cuántica. Schrödinger decía lo siguiente, tenemos una caja en la cual hay un núcleo que se puede desintegrar. No sabemos cuándo, pero se puede desintegrar. Si se desintegra, va a activar esta palanca que al final va a liberar un gas que va a matar al pobre gato que está encerrado aquí dentro de una caja. Entonces, si seguimos los postulados de Copenhague, mientras no observemos la caja y no sepamos si el núcleo se ha desintegrado o no, el gato está simultáneamente vivo y muerto para un copenhaguista. Y esta era la crítica de Schrödinger a la mecánica cuántica. Como esto no tiene sentido, la mecánica cuántica debe ser corregida y las interpretaciones tienen que ser revisadas. Durante mucho tiempo, y hasta su muerte, nadie le hizo caso. A Schrödinger, bueno, y a día de hoy, de hecho, la gente piensa que esta es la explicación de la mecánica cuántica y que Schrödinger estaba muy contento explicando, oye, la mecánica cuántica es guay y pasan estas cosas, cuando en realidad era un intento de ataque. A Schrödinger se le juntó también Einstein y tuvo el mismo éxito. La paradoja de PR debe su nombre a los tres físicos que la explicaron, que fueron Einstein y sus dos colegas, Podolsky y Rasen. Rasen será importante después otra vez, Podolsky no, el pobre. Vale. La paradoja de PR intentaba explicar desde otro punto de vista por qué la mecánica cuántica no podía tener ningún sentido. Entonces ellos decían lo siguiente, si tenemos dos electrones encerrados en una caja y sabemos que uno tiene que girar a la derecha y el otro tiene que girar a la izquierda, según la mecánica cuántica, mientras no los observes, el que gira a la derecha y el que gira a la izquierda son desconocidos. Entonces, para un copenhaguista, cuando tú no estás observando, cada uno está arbitrariamente derecha e izquierda, y cuando tú observas y ves que uno va a la derecha, automáticamente el otro pasa a estar a la izquierda. Lo que plantearon en este artículo de 1935 es que si tú separabas los electrones a cualquier distancia, la mecánica cuántica seguía diciéndote lo mismo. Si tú pones un electrón aquí y el otro lo pones en la estrella Vega, y después observas el de la estrella Vega, automáticamente de la Tierra se va a adaptar a la situación del otro. Que puede parecer que a lo mejor eso no es muy problemático, pero un principio básico para un determinista es que lo que sucede en un sitio tiene que verse afectado solo por lo que lo rodea, no por lo que sucede en una estrella en otro sistema. Entonces, esta crítica que plantearon se suponía que tenía que ser la prueba definitiva de que la mecánica cuántica no funcionaba.
Einstein se murió en 1955 sin que nadie lo hubiese desmentido, así que pudo morirse tranquilo, pero en los años 60 llegó el físico Bell y se cargó la crítica, demostrando que sí que sucedía eso. No voy a explicar en detalle el experimento, pero básicamente juntan los dos electrones en este sistema que hemos explicado, cada uno se va para un lado, lo sometes a una serie de procedimientos que no voy a explicar en detalle y al final obtienes un resultado. Einstein decía que como cada electrón en realidad está girando siempre a la derecha o a la izquierda y tú simplemente no lo sabes, si tenemos en cuenta el modelo de Einstein de las variables ocultas que desconocemos, el resultado aquí tiene que ser siempre 2 o menos 2. ¿Por qué? Os da igual, el tema es que tiene que ser 2 o menos 2. La cuestión es que si la mecánica cuántica es correcta, hay ciertas operaciones que puedes hacer con los electrones que justo son las que hizo Bell, que hacen que el resultado dé, por ejemplo, 2 con 2. Y esto no lo puedes predecir si supones que el estado existe siempre. Tienes que suponer que las cosas no son 1 o 0, sino que pueden ser 0,7 y 0,7. Porque esos números, pues raíces cuadradas y demás, salen cosas que tienen sentido. Vale. Entonces, este experimento demostró que en realidad, independientemente de la distancia, medir uno afectaba al estado del otro. Y de aquí nace un concepto del que se habla mucho, que es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico no es más que esa idea. Tenemos una partícula en un sitio, otra partícula en otro, y si están entrelazadas, alterar una supone alterar la otra. Y además, el entrelazamiento tiene una propiedad que será importante, que es la monogamia, que significa exactamente lo que estáis pensando. Si una partícula está totalmente entrelazada con otra, no puede venir una tercera y decir, oye, yo quiero participar aquí. Vale. Entonces, si llega una tercera y una de ellas decide ser infiel y se entrelaza con ella, se produce lo que llamamos un entrelazamiento más débil. Hay un entrelazamiento, pero no es máximo. Es decir, medir la tercera no te va a afectar al estado de las otras dos, pero no va a ser igual de bonito que si solo hay dos entrelazadas, porque conocer una supone conocer la otra. Vale. Un problema muy grave del entrelazamiento es que nadie tiene ni la más remota idea de cuándo una partícula está entrelazada y cuándo no lo está. O sea, no hay ninguna forma de saberlo. Tú tienes un electrón aquí, tienes esta pared, o el techo. ¿Está entrelazado el techo? No lo sabemos, no hay forma de medirlo. Vale. Entonces, el entrelazamiento va a ser llave para todo lo que está por venir ahora. Bien, el entrelazamiento supone una prueba únicamente de que no podemos predecir las cosas si conocemos solo lo que hay al lado, porque si la partícula está entrelazada con algo que está en Cuenca, lo de Cuenca le va a afectar. Y, espera, esto es para atrás, para adelante. Bien, otra cuestión importante es que dentro de la mecánica cuántica, pese a todo lo que os he dicho, hay cierto grado de determinismo. Esto que veis aquí, por ejemplo, entiendo que la mayoría habéis hecho física y química en la ESO, estos son los orbitales atómicos. Entonces, ¿qué son estos dibujitos? Nos están diciendo el electrón dónde es más probable que esté en cada instante. ¿Podemos saber dónde está el electrón en un instante concreto? No, pero la mecánica cuántica sí que nos dice la probabilidad de que esté en cada sitio. Y este es el determinismo cuántico, es decir, no nos va a decir la situación exacta, pero sí nos va a decir, oye, tiene que haber esta probabilidad de que suceda esto. Esa es mi predicción. Y eso es lo que llamamos la conservación de la información. Si yo tengo un electrón en un sitio y lo dejo de observar, automáticamente dejo de saber cómo está. Pero tengo que poder predecir la probabilidad de que esté en cualquier circunstancia posible. Ese es el determinismo cuántico. Otra cuestión importante que tiene este determinismo cuántico es que tiene que ser reversible. Es decir, si es posible que dos partículas aquí interactúen y cada una se separe después, tiene que ser posible el proceso inverso, que es que hacia atrás en el tiempo tenemos que poder predecir que se han juntado y se han separado otra vez. Esto es también muy determinista, es decir, que si yo conozco el estado del electrón ahora, puedo calcular las probabilidades a futuro, pero si conozco el estado a futuro, puedo calcular las probabilidades en el pasado. Y esto de la reversibilidad tiene una consecuencia importante, que es que nunca jamás podremos aplicar la clonación a un sistema de partículas. ¿Por qué? Porque si yo cojo una partícula y hago que la que tiene al lado se convierta en una partícula con exactamente el mismo estado, automáticamente, si yo intento ir atrás en el tiempo, no puedo predecir cuál era la original. Entonces, como se viola la reversibilidad, la clonación es imposible. Esto, de nuevo,
lo vamos a comentar. Después se junta todo y queda muy, muy bonito. Vale, y vamos a empezar ya a hablar de agujeros negros. Un agujero negro, en esencia, es una concentración gigantesca de masa o de energía en un lugar del espacio, a la cual que genera a su alrededor un lugar al que llamamos horizonte de sucesos. No vamos a entrar en mucho detalle ahora de qué es el horizonte de sucesos, pero sí que es importante una cuestión. Del horizonte de sucesos, si hay luz dentro, jamás puede escapar fuera según los modelos de Einstein, pero si tú estás entrando en el agujero negro, para ti el horizonte no existe. Esto es lo que se llama el principio de equivalencia. Tú estás fuera del agujero y dices, oye, aquí hay un horizonte, no me voy a acercar, pero si te estás cayendo, cuando tú pasas por aquí cerca, tú no percibes nada. Entras y ya está, ni te has enterado de que has cruzado el horizonte, pero ya nunca podrás salir. Esto de aquí, también, diagramas de espacio y tiempo, vale. No espero que seáis unos expertos en diagramas de estos cuando acabe la charla, pero sí que me interesa un par de ideas. Esto de aquí, normalmente para un físico de agujeros negros, representaría todo el universo, y esta región de aquí arriba representaría la zona del agujero negro. Entonces, lo que predice el modelo es que si tú estás en el universo, obligatoriamente tu trayectoria acabará cayendo en algún momento al agujero negro, porque el agujero negro es atractivo. Esto no es la realidad, no vamos a morir todos en un agujero negro. Simplemente, si tenemos un universo vacío, como la de nuestra vaca esférica, y le metemos dentro un agujero negro, la predicción es que todo acabará dentro de él. Pero nuestro universo no es así, hay más cosas. Entonces, no es obligatorio que todos acabemos dentro de un agujero negro. La cuestión es que las mismas matemáticas que explican todo este proceso dicen de forma natural que puede haber otro universo paralelo que pueda acceder al mismo agujero negro. Y no tiene por qué ser otro universo paralelo, puede ser el mismo universo, pero en otro lugar. Y esto da lugar a la posibilidad de que desde este universo tú entres al agujero negro y, bueno, tú entras y no puedes salir, el otro entra y no puede salir, es obligatorio siempre ir hacia arriba, pero dos personas de dos universos diferentes o del mismo en dos regiones separadas se pueden conocer dentro del agujero negro y morir juntas. Vale. Y esto da lugar a lo que se llaman los puentes de Einstein-Rosen. Esta E y esta R son las mismas que la paradoja EPR de antes. El pobre Podolsky se quedó fuera. Vale. Y también el artículo es de 1935, curiosamente, tanto el EPR como el ER. Entonces, el puente de Einstein-Rosen sería una conexión entre dos lugares del espacio a través de dos bocas de agujero negro, y si tú vives aquí y te da pereza hacer todo el viaje hasta la otra parte del universo, te metes en tu agujero negro y si quieres decirle algo a alguien le dices, oye, entra tú también, entráis los dos, conocéis aquí dentro y antes de que se muera pues se lo dices. Vale. Bien. Entonces, hasta aquí todo muy bonito, pero empiezan los problemas. Llega Hawking en los años 70 y dice, oye, los agujeros negros tienen que tener temperatura y por tanto tienen que radiar partículas. Entonces, a Hawking le debemos la idea, la propuesta, el modelo que todo el mundo acepta a día de hoy, que no está comprobado y por eso el pobre no se llevó nunca el Nobel, de que un agujero negro, si tú te acercas al horizonte, tiene que estar caliente porque tiene que estar emitiendo partículas. Y las partículas que emite tienen que proceder del interior de algún modo, y la idea más corriente es que se forman dos partículas aquí cerca del horizonte, una se va para afuera, la otra para adentro, y con apaños que se pueden hacer matemáticos es posible que todo conserve energía y todas estas cosas que nos gustan que se conserven. Bien, Hawking, cuando descubrió esto, decidió además meterse en una polémica muy grande y era decir que destruía el determinismo cuántico. Hasta Hawking, tú si metías un gato en un agujero negro, el gato estaba ahí dentro, la formación está encerrada, tú no tienes ni idea de qué le está pasando al gato ahí, pero sabes que tiene un estado que puedes predecir con unas probabilidades concretas. Lo que Hawking dice es, tú metes el gato dentro del agujero, el agujero se evapora liberando cosas aleatorias y al final no queda ni rastro del gato, porque todo lo que se ha evaporado no tiene nada que ver con lo que entró. Entonces Hawking, en esencia, lo que dice es que la información entra en el agujero negro, se pierde y todo lo que sale después no tiene nada que ver con lo que entró. Eso es la paradoja de la información. Además, tuvo el detalle de hacer una frase siguiendo la conversación de Einstein y Bohr y dijo que Dios no solo jugaba los dados, sino que los tiraba donde tú no los podías ver. Una frase que además tuvieron el detalle de poner en la película que hicieron sobre su vida hace unos años y que es errónea,
así que la película es un poco faena históricamente para el personaje, pero bueno. Bien, las afirmaciones de Hawking tardaron tiempo, hasta los años 80, en crear una polémica grave que dio lugar a lo que se llama la guerra de los agujeros negros. No habéis escuchado hablar de ella, pero para el gueto fue una guerra muy importante, porque además estamos hablando de Hawking, que es muy conocido, pero es que al otro lado tenemos a Leonard Susskind, que es mi físico favorito, y además el tío es del Bronx y tiene una forma de hablar, digamos, muy verbalmente agresiva. Entonces, Susskind cuenta que la primera vez que escuchó a Hawking hablar de todo esto, dijo que no tenía ningún sentido y literalmente llega a comentar que sospechaba que le hacían caso porque estaba en silla de ruedas. Vale. Y al final fueron amigos y no pasó nada, pero bueno, es una anécdota que él mismo ha plasmado en su libro La guerra de los agujeros negros. Entonces Susskind decía que no entendía cómo un tío podía decir algo tan grave como que la información no se conserva y que todo el mundo le aplaudiera y nunca nadie le hubiese dicho nada. Entonces decidió, a título individual, que sería el principal rival para discutirle esa idea. Él no tenía ni idea de cómo se podía explicar de otra forma, pero dijo, por lo menos voy a ser el que se encargue de que alguien le lleve la contraria. Y 10 años después, en los años 90, hace 25 años, estableció lo que se llama el principio de complementariedad de los agujeros negros. El principio de complementariedad establece lo siguiente. Vamos a empezar planteando el ejemplo directamente. Imaginaos que tenemos una civilización futurista, muy avanzada, con unos valores éticos súper desarrollados, que decide que es guay ejecutar a la gente tirándole agujeros negros. Vale, entonces, esta gente coge y dice, bueno, yo coloco mi nave aquí, tiro a la persona al agujero negro y cuando llega al horizonte se va a quemar por toda la radiación. Sin embargo, llega el principio de equivalencia y te dice, oye, el horizonte para el que cae no existe, con lo cual la persona que está entrando no va a percibir nada y se va a morir aquí dentro, no en la frontera. Entonces, esto lleva a una paradoja. ¿Dónde se muere la persona? ¿Por la radiación aquí o dentro del agujero negro? ¿Cuál de los dos sistemas es correcto? Susskind intentó explicar al principio que de algún modo toda la información que había en el agujero negro dentro se replicaba fuera. Y esa idea le convencía mucho, pero esto implicaba clonación cuántica, que justo antes hemos explicado que no es posible. Así que cuando lo explicó en una conferencia, le dijeron que la clonación cuántica no era posible, él ya lo sabía, no le dio tiempo a replicar, porque él seguía defendiéndolo de todos modos. Hawking, que estaba entre la audiencia, se empezó a descojonar de él y el pobre perdió ahí su primera batalla. Después se dio cuenta de que podía hacerlo de otra forma diferente, y es que o tú estás fuera o tú estás dentro. Entonces tú no puedes observar a la vez la muerte del astronauta aquí y la muerte del astronauta aquí. O ves una cosa o ves la otra. Como solo ves una de las dos cosas, nunca vas a tener el problema de ver dos cosas diferentes. Entonces, eso es la complementariedad. O ves esto, y las dos cosas son reales. Todo depende de dónde estés tú. ¿Suena loco? Sí. Pero esto da lugar a lo que se llama el principio holográfico. En realidad, lo que él dijo es que todo el horizonte refleja para alguien que está fuera lo que para alguien que está dentro se esconde en el interior del agujero negro. Es decir, la barrera del horizonte de sucesos del agujero negro es un retrato detallado del interior del agujero negro. Y si conocemos el horizonte, al final estamos viendo el interior. Esa es la propuesta. Evidentemente no lo sabemos, pero es con lo que se trabaja a día de hoy. Esta propuesta solo ha podido ser explicada por la teoría de cuerdas. Y justo en los años 90, la teoría de cuerdas demostró que esto salía de forma natural, y por eso la teoría de cuerdas, desde hace 20 años, es la teoría física más famosa, porque es la única que resuelve este problema, entre otras cosas. Pero bueno, este fue, digamos, el que le dio el pistoletazo de salida. Bien, con este problema resuelto y Hawking reconociendo en el año 2003, con un evento público y todo, que había estado equivocado, llegó otro problema en el año 2012, hace nada, 7 años, que es la paradoja del muro de fuego. La paradoja del muro de fuego lo que plantea es que la monogamia del entrelazamiento sigue suponiendo un problema, porque cuando el agujero negro radia,
hemos dicho que siempre va una partícula hacia afuera y otra hacia adentro. Y esas dos partículas tienen que estar siempre entrelazadas del todo, una con la otra. Entonces, radiamos una para afuera, está entrelazada con una de dentro. Radiamos otra para afuera, está entrelazada con otra de dentro. Otra para afuera, otra para adentro. Llega un momento en el cual todas las partículas de fuera están entrelazadas con todas las partículas de dentro. Entonces, ¿qué pasa cuando una de las de dentro intenta salir? Que se rompe la monogamia, porque ya tiene una pareja fuera y tendría que dejar otra dentro del agujero. Entonces, el hecho de que se rompiera la monogamia conllevaba explosiones diminutas, liberación de energía en la frontera del agujero negro, que nos obligaban a interpretar que en realidad siempre te mueres incinerado aquí y, el interior del y no puedes atravesar el interior del agujero, tanto si lo ves desde fuera como si lo ves desde dentro. Este es el problema del muro de fuego de los agujeros. Y este problema necesitaba ser resuelto y de nuevo volvió Susskind a decir no me fastidiéis lo que ya había arreglado yo hace 20 años, por favor dejádmelo tranquilo. Y Susskind, junto con Juan Maldacena, que es el único físico teórico importante de habla hispana, argentino, bueno, importante me refiero que ha publicado artículos con mucho renombre en física teórica, que tiene muchas citas, es el físico teórico con mayor cantidad de citaciones posteriores de otros físicos teóricos actualmente. Es argentino y está en Estados Unidos trabajando. Y lo resolvieron mediante los agujeros de gusano, los puentes Einstein-Rosen que vimos antes. ¿Cómo? Lo que ellos dicen es que en realidad la radiación se produce mediante pequeños agujeros de gusano y lo que sucede es que tenemos aquí un agujero de gusano que empieza dentro del agujero y en la otra boca sale fuera. Entonces, en realidad, es una única partícula que pasa a estar dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Y esa partícula daría lugar a la radiación y al entrelazamiento. Entonces, no habría problema en que después otra partícula quisiera salir porque al final sería todo el mismo sistema, la misma partícula, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Esta es una solución rara, que suena demasiado, digamos, fantasiosa, pero como se suele decir, sobre todo en biología, cuando has descartado todo lo imposible, lo que queda tiene que ser verdad. Entonces, esto da lugar a la igualdad R igual a EPR, que también podrían haber llamado P igual a 1 en mi opinión. Vale. Bien. Entonces, la igualdad R igual a EPR lo que dice es que todos los puentes de Einstein-Rosen son lo mismo que entrelazamientos. Los entrelazamientos son puentes de Einstein-Rosen, los puentes de Einstein-Rosen son entrelazamientos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que dos partículas entrelazadas están conectadas por un agujero de gusano, o al revés, que un agujero de gusano conlleva un entrelazamiento entre los dos agujeros negros que hay a cada lado. Y esta es una idea que va a todos los niveles. No se trata únicamente de decir que si dos agujeros negros están conectados por el puente, hay un entrelazamiento entre ellos, sino que además dicen que cualquier entrelazamiento que exista en la naturaleza, cualquiera, no solo la radiación, se produce mediante un microagujero de gusano que nosotros no vemos. Estos agujeros de gusanos serían muy fáciles de romper, aportas un poco de energía o lo que sea, y el sistema se deshace, y explican automáticamente muchos de los fenómenos que hemos visto antes. ¿Por qué el fotón, cuando interactúa con el átomo, hace que se comporte como una partícula? Porque rompe el agujero de gusano que hace difuso al electrón. ¿Por qué el electrón, si no lo observamos, pasa las dos barreras y hace el patrón de interferencia, y si no lo observamos, no? Esto todavía no lo han publicado la explicación, pero todo apunta a que puede ser algo de este estilo. Tú disparas el electrón y el electrón en realidad tiene un microagujero de gusano que hace que pueda estar o por arriba o por abajo, según la boca en la que esté el electrón. Si tú no haces nada, las dos bocas pasan por las dos rendijas, se produce la interferencia y tienes el patrón. Pero si interactúas con el electrón, rompes el agujero de gusano y ya solo pasa por arriba o ya solo pasa por abajo. Esto, insisto, es algo que no está todavía extendido, no se sabe si es verdad, y lo defienden un grupo muy concreto de físicos teóricos de Estados Unidos. Con lo cual es muy fácil que si lo comentáis os digan, a mí eso no me suena de nada, porque es verdad, es algo muy reciente. El primer artículo de esto es de 2013 y los más recientes con todos los detalles, 2017, 2018, o sea que os estoy hablando de antes de ayer, básicamente. Vale, esto va todavía más allá y entonces dicen que al final todo lo que nosotros consideramos el espacio no es más que una red de entrelazamientos formada a través de pequeños agujeros de gusano.
De modo que decir que un sitio está más cerca de otro es decir que hay muchos agujeros de gusano entre los dos conectándolos. Entonces, este tejido de entrelazamientos daría lugar a lo que llamamos distancia, lo que llamamos pues, separación y demás. Si dos partículas están juntas, van a estar muy entrelazadas, si dos partículas están más separadas, el entrelazamiento irá siendo menor. Y la conclusión final de esto es espectacular, que es que la gravedad, por ejemplo, no sería nada más que entrelazamiento. Cogemos una persona y la soltamos al lado de la Tierra. Al principio el entrelazamiento no va a ser ninguno, porque no ha habido contacto entre ellos. Pero inmediatamente las partículas del cuerpo de la persona se empiezan a entrelazar con las de la atmósfera. Cada vez se entrelazan más y más y más y más y más, y a medida que aumenta el entrelazamiento, la distancia entre el astronauta y la Tierra se reduce de la misma forma. Con lo cual la gravedad es una consecuencia de que aumenta el entrelazamiento entre lo que cae y la Tierra, si esto fuese correcto. De tal forma que además resolvemos uno de los problemas mayores problemas de la física del siglo XX. Si habéis leído divulgación, si estáis un poco puestos en este tema, se suele decir que la gravedad y la física cuántica son dos teorías muy enfrentadas que no tienen un punto de encuentro. Este sería uno de los candidatos a punto de encuentro. De hecho, no estarían enfrentadas. Una sería necesaria para explicar la otra. No hay gravedad sin entrelazamiento, no hay entrelazamiento sin gravedad. Así que pasan de estar enfrentadas y ser teorías completamente opuestas a ser las dos distintas formas de hablar de lo mismo en última instancia, y siempre de forma aproximada. Hay detalles que no voy a comentar aquí, pero bueno, el detalle esencial es ese. Por último, me gustaría comentar que si esto fuese cierto, nuestras esperanzas de desarrollar máquinas del tiempo serían reales, porque el único modelo uno de los modelos físicos posibles que se habían planteado hace 30 años para las máquinas del tiempo estaba basado en agujeros de gusano. Se descartó completamente porque los agujeros de gusano en principio no existen, requieren de unas propiedades muy raras. Pero si este modelo resulta ser el correcto y los agujeros de gusano existen, tú podrías dilatar el agujero de gusano y conectas dos lugares en los que el tiempo pase de forma diferente. Esto sucede fácilmente, si habéis visto Interestelar o lo que sea. Cuando tú te acercas a un planeta con un campo gravitatorio muy intenso, el tiempo fluye más despacio, con lo cual, si tú colocas una boca del agujero y otra en lugares con gravedad diferente, el tiempo pasa de forma diferente. De tal modo que si Kip Thorne, que es el que propuso este modelo, se queda en su casa y manda a su mujer de viaje al espacio, no me preguntéis por qué, y se conectan mediante un agujero de gusano, podrían constantemente darse la mano entre el agujero, pero además el tiempo pasaría de forma diferente. Sin embargo, a través del agujero el contacto sería instantáneo. Una hora aquí para Thorne sería una hora también para ella en la proximidad del agujero de gusano, pero lejos del agujero el tiempo fluye de forma diferente. Y esto da lugar a una paradoja, porque por ejemplo, si la mujer se va de viaje y vuelve, para ella ha pasado menos tiempo que para King. Entonces, él puede ver a través del agujero de gusano que su mujer ya ha vuelto a la Tierra, porque en el tiempo que tienen en común aquí, ella ya ha llegado. Sin embargo, en el tiempo real que hay fuera, la mujer todavía no ha vuelto. Solo puede ver que ha vuelto si mira a través del puente. Y si la mujer volviese a través del puente aquí, a efectos prácticos estaría yendo a su pasado. Esto es una idea muy loca, pero me parece siempre interesante que sepáis las cosas chulas a las que uno llega cuando se meten todos estos temas que al principio dices, ¿para qué te metes en estas mierdas que parece que estáis todos locos? Pues porque esto mola muchísimo. ¿Vale? Y en conclusión, con todo esto, el gato o está vivo o está muerto. No va a estar vivo y muerto a la vez, y cada vez hay más evidencia a favor de esto. Y de hecho esta semana, sin que no lo tuviese yo preparado, se ha descubierto, han publicado un estudio que todavía no he mirado en detalle, que dice que han podido determinar si un estado está de una forma o de otra mientras no lo observas. No lo he mirado con detalle, pero el titular que han puesto en prensa y demás es que han aprendido a descubrir si el gato está vivo o muerto y cómo pasa de estar en una cosa a estar en la otra. No os puedo decir mucho más porque no he tenido tiempo, trabajo y demás, pero apunta en esta línea de que la realidad existe, la realidad es real, ¿vale? Y lo que es seguro es que quedan tiempos fascinantes y esto se sigue desarrollando. Así que, preguntas, o lo que sea. Muchas gracias por...
muchísimas gracias. Una explicación fascinante que nos ha encantado a mí, desde luego, y yo creo que a la gente también. Han aplaudido un montón. Entonces, yo tengo mis preguntas, pero antes quería ver... ¿Alguien tiene una pregunta? Un momentito. En el experimento de la doble ranura has dicho que si ponemos un detector para saber dónde está el electrón deja de comportarse como una onda y se comporta como una partícula. Ese detector has dicho que funciona con... Al final los detectores se basan en interferencia de ondas de radio, lo que sea. Siempre va a ser, las ondas de radio, la luz, todo esto está hecho de fotones, o sea que al final siempre estamos hablando de lo mismo. Una partícula que viene de fuera, interactúa con él y rompe su estado original. O sea, estás diciendo bombardearlo con fotones. Sí, igual que pues, cuando abres estas puertas nuevas que tenemos, bueno, nuevas, desde hace 10, 15, 20 años, que tú te acercas, te detectan la mano y se abren, pues la idea es la misma. Tú le pones ahí un detector que dice, oye, está pasando un electrón, al final estás haciendo lo mismo. Estás haciendo que esa onda de radio interactúe con la partícula para detectarla. Hay varias formas de detectar electrones, os he explicado una posible que es muy fácil de entender. Vale, la onda de radio está cargada de energía, entonces debe modificar la dirección, básicamente, la dirección y velocidad del electrón, ¿no? Sí, el tema es que tienes un estado que es ambiguo, puede estar yendo para allá o yendo para allá, y le obliga a quedarse con uno. Entonces ya tiene que seguir con ese, no puede hacer lo que le dé la gana. No se entiende muy bien, o sea, lo que os he hablado es completamente especulativo a toda la charla desde el principio, porque incluso aunque el modelo de Copenhague esté bien extendido, no hay ninguna prueba de que eso sea así. Entonces, al final todo es especulación, especulación, especulación. ¿Qué ha pasado exactamente? Ni idea, pero es una forma de pensar en ello. Vale. Eso, el experimento de la doble ranura se ha conducido con electrones y con otras partículas subatómicas. Con todas las partículas. Pero no se puede hacer esto de saber dónde está más que con partículas como los electrones. Con fotones no se podría hacer. Los fotones sí, porque son los de la luz y ya precisamente son los ejemplos que se sabía desde 1800, que la luz hace ese patrón. Sí, lo que quiero decir es detectar dónde está cada fotón en cada momento. Bueno, es que se mueven a la velocidad de la luz, es muy complicado. Pero... De todos modos, no me extrañaría que lo hayan hecho, pero honestamente no tengo ni la más remota idea. Eso solamente lo hacen con partículas subatómicas, no lo hacen, por ejemplo, con iones. Seguramente lo hayan intentado, pero como no lo sé, prefiero no meterme en el berenjenal de... Yo es que soy físico de gravedad y tal, cosas muy concretas. Eso es física de materiales, no sé qué han hecho con eso. Muchas gracias. Nada. Hace un par de años creo que salió que se habían empezado a detectar las ondas gravitatorias. Sí. Pero eso entonces no está un poco directamente en contradicción con la parte del entrelazamiento, ¿o sería una forma de observar el entrelazamiento? Vale, dices que si las ondas gravitatorias deberían interactuar con las partículas y romper los entrelazamientos. Pues es una buena pregunta porque eso es un hecho, un modelo que está muy aceptado. Desde hace ya bastantes años se había aceptado que la mecánica cuántica tenía algunos problemas, entre ellos que la gravedad evidentemente por sí sola tiene que hacer que colapse. Y entonces ahí era otro de los muchos problemas de juntar todo. ¿Más ideas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más por ahí? Al principio, cuando comentabas que los protones también podían emitir, si he entendido bien, luz o fotones para hacer colapsar el electrón y hacer que dejase de ser una función de onda, ¿puedes explicar cómo sucede eso dentro del átomo? Es que no lo he entendido. Es que nadie lo entiende, o sea, no se sabe, no se sabe. O sea, choca de algún modo y automáticamente es como si el electrón se comporta como una partícula. Entonces, ¿Por qué? ¿Qué sucede exactamente en ese instante de tiempo que no puedes observar? Ni Porque idea. tú estabas diferenciando entre cuando tú disparabas con un fotón desde fuera, pues hacías el efecto Compton, Sí. y cuando los protones del núcleo, digamos, disparaban también, pero ¿es un efecto de desintegración o...? En principio hay una interacción eléctrica constante entre el protón y el electrón, y el electromagnetismo, en última instancia, es un intercambio continuo de fotones entre las dos partículas. Con lo cual, esos no hacen nada, sin embargo, uno que venga de fuera, sí. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Un momentito.
La conjetura esta del 2013 o 2014 Sí. sería como un intento de la teoría unificada de unificar los dos campos, de unificar la Empezó macro. siendo un único intento de defender al agujero negro y dejarlo tranquilo, porque se estaba diciendo que pasaba lo del muro de fuego, que era problemático, y dijeron, vamos a arreglar esto así y que deje de dar problemas. Pero con el paso de los años, ya en 2017, creo que es la primera vez, Susskind publica un artículo y dice, empezamos intentando resolver esto, pero yo ya en este momento apuesto a que toda la naturaleza viene explicada por esto y que lo que hemos hecho es más que medio camino hacia unificar la gravedad y la física de partículas. O sea, digamos que una cosa ha ido llevando a la otra, pero lo último, pues a día de hoy están intentando trabajar en ello. En 2018 ha propuesto un experimento que se podrá desarrollar en el futuro con ordenadores cuánticos para intentar que los bits cuánticos entren dentro del agujero negro, porque funcionan con entrelazamientos, y transmitan información del interior del agujero de gusano si es que existe. Pero vamos, que es todo muy extremadamente especulativo. Porque de momento es conjetura. Todo conjetura, pero desde el principio casi. Es que es conjetura hasta que exista un horizonte, hasta que radie, casi todo lo que hemos hablado son conjeturas. Simplemente es una explicación de por dónde van las conjeturas de algunas personas a día de hoy. Ahora que mencionas los ordenadores cuánticos, Sí. se supone que lo de que el gato esté vivo y muerto es el superposicionamiento Sí, cuántico. de los ¿no? dos Algo así. estados. Se supone que los ordenadores cuánticos se basan en eso, pero Sí. entonces, ¿cómo se explica con los...? No, lo que dice Susskind es que el ordenador cuántico en última instancia lo que tienes es microagujeros de gusano que te están haciendo todo el tema cuántico del entrelazamiento. Entonces, por eso lo que quiere es conseguir que los bits cuánticos den información de ese agujero negro por el que están pasando constantemente. Si es que existe, de nuevo. No sabéis con la idea de que esto se sabe. O sea, todo esto es... Pero en teoría los bits cuánticos existen porque se han creado ya computadores cuánticos más o menos que hacen Los bits cuánticos, algo, ¿no? lo que sabemos es que están entrelazados. Y lo que esto dice es que si están entrelazados existe ahí un microagujero de gusano. Entonces lo que quieren es intentar jugar con eso en un futuro. Dos cosas pequeñitas. Si has dicho antes que no sabemos cuándo dos átomos están entrelazados, ¿cómo podemos saber que los bits cuánticos están entrelazados? Y la otra cosa, ¿no se suponía que se sabía, o sea, que había habido demostración del horizonte de sucesos? ¿No era la apuesta entre Hawking y Penrose? No, vale, son dos preguntas. Empiezo por la segunda. Lo que se demostró es que el horizonte de sucesos radiaba y que contenía la información del interior. Bueno, se demostró que se pusieron todos de acuerdo en que todo tenía pinta de que era así. Vale. Y la otra parte que me has dicho era lo de... ¿Cómo sabes que están entrelazados? Bien, para saber que dos partículas están entrelazadas, el proceso es bastante tedioso y tienes que hacer varias mediciones con las dos juntas y tal, y si hay ciertas correlaciones que puedes ir midiendo, dices, hay entrelazamiento. Entonces, lo que hacen en los ordenadores cuánticos es procesos concretos que saben que dan lugar a partículas entrelazadas y juegan con ellos. Entonces saben que si hacen eso, las partículas están entrelazadas, pero sigue sin saberse de forma general si hay entrelazamiento o no entre dos partículas cualesquiera. O sea, se sabe qué cosas dan lugar a ello, pero no una forma general de decir esto va a dar lugar o esto está entrelazado o lo que sea. Vale, más. ¿Por allí hay una? No, ya lo tienes. Entonces, si los agujeros, el entrelazamiento por los agujeros de gusano es lo que da lugar al concepto de y nuestra interpretación de distancia, vivimos en un universo con una sola dimensión, que es el tiempo. No, a ver, en principio, sí. A ver, en principio no se ha desarrollado esto con tanto detalle como para. Lo que sí que se ha hecho ha sido decir que a mayor entrelazamiento, mayor noción de algo que podemos llamar distancia. Todavía se está desarrollando esto a día de hoy, con lo cual no te puedo decir cómo va a acabar el asunto. Lo que sí, hay matemáticos en esta charla, todo esto sí que al final acaba usando teoría de grafos y demás, cuando el grafo es más grande y todas estas historias hay mayor lo que se llama complejidad cuántica, que es un concepto que también se usa en grafos, me parece, y no sé exactamente cómo acabará el tema, pero hay propuestas en esa línea. No te puedo decir más. ¿Hay una pregunta por aquí?
A ver, siguiendo con lo del entrelazamiento de partículas, tú has dicho antes que esas dos partículas están entrelazadas y si queremos partir esa unión, debilitamos, ¿no? Si quisiéramos introducir una tercera y forzar una unión con esa tercera. Pero yo imagino que en el universo habrá un montón de partículas que están continuamente chocando en su trayectoria. Luego no se separarán esas partículas entrelazadas y unirán todo de esto nuevo que hemos con visto, otras. en última instancia, implica que el entrelazamiento no es algo que se da puntualmente entre dos partículas, sino que el universo tiende a un mega entrelazamiento constante. Lo característico es cuando consigues una monogamia entre dos. Ahí sí que sean propiedades muy interesantes. Pero si tienes un entrelazamiento entre 100 y alteras una, a las otras 99 prácticamente les da igual. Pero esa debilidad que sale como consecuencia de partir esa unión, ¿qué conlleva? Bueno, son procesos normales. O sea, tú siempre que interactúas con algo, pues cambian velocidad y lo que sea. No estés pensando que son así explosiones ni nada muy relevante. O sea, los procesos cotidianos, pues... O sea, nada de otro mundo digno de mención. ¿Y entonces podría estar esto relacionado con el tema de universos paralelos? ¿Y ser uno enlazado con otro? Así flipándolo. Bueno, si quieres, seguro que hay alguien que defenderá esto, pero no hace falta. Entonces la navaja de Oca lo que te dice es, si no hace falta, ¿para qué meterte en esos embolados? Una pregunta. Ahí cuando has explicado el entrelazamiento has presentado como dos agujeros negros que están unidos por un canal, ¿vale? Sí. ¿Por qué supones que hay dos agujeros negros y no solo uno? Sí, a eso se le llama el agujero negro solitario, lógicamente, y dentro de este modelo, al agujero de gusano que tiene dentro se le llama, si normalmente es el puente de Einstein-Rosen entre dos agujeros negros, ese se llama el puente a ningún sitio. Entonces es un agujero de gusano que está ahí dentro, pero que conecta consigo mismo, con lo cual no tiene mayor interés. Eso del agujero blanco, esto que has puesto ahí, ¿por qué era? ¿Porque era la salida del agujero negro? La imagen que puse para explicar el puente... Vale. La imagen que puse antes, esta de aquí, la he utilizado para otros fines, pero en realidad lo que intenta explicar es el concepto de que a lo mejor un agujero negro en un sitio se conecta con otra cosa que se llamaría agujero blanco en otro lugar y todo lo que entra por uno sale por el otro. Los agujeros blancos no sabemos si existen o no, pero lo que os he hablado yo no involucra... lo de aquí abajo. Sí, bueno, matemáticamente también puede existir un agujero blanco que emita hacia los dos universos. Pero no es un agujero blanco que salga de este agujero negro de aquí arriba. Si haces esto en detalle, aunque requieres agujeros negros con algunas características un poco más raras, hay modelos que te dicen que esta línea de puntos de por aquí, bueno, de puntos no, ¿cómo se llama esto? Sí, bueno, con picos, daría lugar a otra imagen como esta pegada por encima, con lo cual tú podrías entrar por aquí, salir por un agujero blanco en el diagrama de encima y ir a otro universo en el diagrama de encima. Pero bueno, los agujeros blancos en principio no hacen falta para nada de esto. Aquí lo único que estamos hablando son puentes unidos con dos agujeros negros. No hace falta que uno sea blanco. De todos modos, como los agujeros negros radian, y ahora sabemos, el acuerdo generalizado es que la información que radia está relacionada con la información que entró. Si tú tienes dos agujeros negros entrelazados, la información que entre en este puede ser radiada por este, con lo cual a efectos prácticos tendríamos algo parecido al concepto de agujero blanco, pero técnicamente sería un agujero negro. Vale, yo tengo otra pregunta. Claro, yo estudié química y estudié química cuántica en vez de física cuántica, es un concepto que igual considera raro, pero una de las cosas que estudié fueron el tema de los orbitales. Sí. Entonces, intuitivamente, cuando me hablaron de densidad de probabilidad, yo lo primero que entendí fue la palabra densidad. Entonces, densidad para un químico tiene otro significado. Entonces, a mí, intuitivamente, la impresión que me daba es que la partícula, como puede ser onda o partícula indistintamente, cuando no estaba hecha como un corpúsculo o no reaccionaba como un corpúsculo, era como una nube. No es que la partícula fuera un punto que pudiera estar aquí o allá, sino que estaba simultáneamente en toda esa parte
y era como una nube de energía. Entonces yo entiendo la partícula de esa manera. Mi pregunta es, claro, yo lo he comentado con otra gente y todo el mundo me dice, ¿eh? Sí, claro, eso sería, de esta manera, para mí el principio de determinación es natural, porque si la partícula es una nube, no está en un punto determinado. O sea, para mí sería algo intrínseco a la naturaleza de la partícula en sí misma. Entonces yo quería ver cómo ves tú esto. Vale, básicamente lo que acaba de hacer Virtudes es resumir la interpretación de Copenhague. Vale, ha dicho que la partícula es una onda difusa, que no tiene una posición bien definida y que la realidad de la partícula que intentamos pensar, posición, velocidad y demás, no existe. El tema está en que lo que intento explicar aquí es que los experimentos recientes y las ideas recientes, con experimentos recientes me refiero a de esta semana, apuntan a que la realidad sí que está ahí detrás y esa interpretación que se defiende mucho, dentro de unos años podría acabarse interpretando como una idea arcaica que funcionó durante un tiempo y ya no como lo es a día de hoy, la idea de que había un éter electromagnético, si a alguien le suena esa idea, o la idea de la antigua Grecia, de que estábamos hechos por humores y que los distintos humores provocaban enfermedades y demás. Mi esperanza es que dentro de 100 años se diga, el tema de la mecánica cuántica, los pobres no sabían por dónde andaban, lo interpretaron así, a día de hoy tenemos la suerte de tener un modelo mejor. O a lo mejor no, a lo mejor dentro de 100 años Copenhague sigue siendo el modelo predominante y yo me fastidio y los que intentan desmentirlo también. Vale. Pero entonces, ¿tú cómo te imaginas un electrón, por ejemplo? Pues como una partícula que si parece que no está en un sitio concreto es por los distintos entrelazamientos con su entorno. Que dentro de este modelo serían conexiones mediante agujeros de gusano que hacen que esté bailando de un lado para otro. Entonces tú no puedes saber nada porque los agujeros de gusano te alteran toda la información. Sería un poco el resumen de esto. La verdad es que yo me lo imaginaba más sencillo. Lo tuyo es muy complicado. Me gusta más lo mío. Pero bueno, como tú bien dices, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Vale, vamos a pasar por allí, que hay más preguntas. Un momentito, por favor. Sí. No, solo era eso. Ah, vale. Hola. Me ha entrado una duda con el tema del entrelazamiento cuántico. Se supone que es instantáneo, ¿no? Entonces, ¿podría servir para hacer un teléfono o transmitir información saltándose la velocidad de la luz? Bien, este es precisamente el ejemplo clásico cuando se empieza a hablar de la información cuántica y de la conservación y demás, y de la no conectividad más rápida que la luz. Se suele poner el entrelazamiento como ejemplo, no porque lo desmienta, sino porque hay que explicar muy bien por qué eso que dices no es posible. Si tú tienes una partícula entrelazada con otra muy lejana y una persona altera a la otra, automáticamente va a afectar a la tuya. Pero tú no tienes ni la más remota idea de si lo que tú mides es así por azar o porque el otro ha medido la suya. Tú eso no lo sabes. Para que tú lo sepas, necesitas que el otro te haya avisado por los métodos estándar, oye, he interactuado con mi partícula. Lo que tú veas va a ser consecuencia de eso. Entonces, hasta que el otro no te llama, tú no tienes ni la más remota idea de qué estás midiendo ni por qué. Entonces no te puede servir para transmitir información más rápida que la luz. Vale, supuesto. Tenemos dos partículas entrelazadas, ¿vale? Y sin una tercera partícula y sin nada que pase por ahí, una de las dos desaparece. No desaparece. Lo que pasa es que el entrelazamiento se debilita. Es decir, ¿y qué pasa con la otra punta de la cuerda, para decirlo de manera? No, se adapta a todo. Daniel Manzano, que es autor del blog Manzanas Entrelazadas, explica esto diciendo que básicamente el problema de esto es que no puedes romper el matrimonio sin que la cosa acabe en orgía. Es decir, si tú metes la tercera a entrelazarla con esta, automáticamente se produce un entrelazamiento con la otra. No quiero meter una tercera, quiero que una de las dos desaparezca y se queda una sola con el entrelazamiento. Eso viola la conservación de la energía y de todo lo que respetamos llamamos los físicos. O sea, no puedes cargar de una partícula. Bueno, desaparezca, se muere, colapse, yo qué sé. No, pero a ver, cuando una partícula, digamos que se desintegra, hay productos de esa desintegración. Y esos productos de esa desintegración van a estar entrelazados, igual que lo estaba en la partícula padre. Se llama partícula padre, no es algo que me acabo de inventar ahí. O sea, cuando un núcleo se desintegra se llama núcleo padre y todo lo que sale de ahí son los núcleos hijo. ¿Vale? Bien. En
En el 90 me leí A Short History of Time del Stephen Hawking, Sí. que hablaba de los agujeros negros y comentaba lo que comentabas tú de las partículas que entraban dentro del agujero negro y las que salían, que así se podía más o menos interpretar la información dentro del agujero. Lo que pasa es que comentaba algo que se me ha quedado y 20 tantos años después sigo preguntándomelo. Él comentaba que así podían entrar antimateria dentro del agujero negro y el agujero negro perder... Sí. ¿Has dicho uf? Sí, he dicho uf porque me obligas a... Epa, ¿qué ha pasado aquí? Creo que... bueno, da igual. Básicamente, una partícula sale, la otra partícula entra. Técnicamente, si nos metemos a analizar esto con detalle, siempre tiene que ser una partícula y su antipartícula. Sí. Con lo cual, si sale una partícula, su antipartícula ha entrado para adentro, si sale una antipartícula, la partícula ha entrado para esto. Sí. Pero meterme a hablar aquí ahora de partículas, antipartículas y más, ya la acabamos de liar. Mi pregunta es que él asumía, o al menos así lo entendía en el libro, que las que entraban eran las antipartículas y por eso el agujero negro iba perdiendo masa. No. Eso, a ver, no me acuerdo de historia del tiempo como para decirte un no tajante, pero el modelo en ningún momento dice que tenga que entrar la antipartícula. Lo que sí que dice es que una de las partículas tiene que tener energía positiva, que es lo habitual, y la otra tiene que tener energía negativa, lo cual solo tiene sentido en las condiciones que se dan dentro de un horizonte. Pero que tenga energía negativa no la convierte en una antipartícula, puede ser la partícula, pero con energía negativa. O sea, sí que es cierto que la que entra dentro tiene una energía contraria a lo habitual, pero no tiene por qué ser la antipartícula. Entonces ahí yo creo que ha habido una mezcla de conceptos sin acordarme muy bien de que decía Stephen Hawking en ese libro. Vale, pero es decir, este modelo no lleva a que el agujero negro tenga que perder masa por eso el agujero negro eventualmente acaba radiando todo y perdiendo toda su masa, y por eso Hawking decía que en el momento en el que ha radiado todo, toda la información que entró ha desaparecido. Y ese era el problema que había que arreglar. ¿Qué ha pasado con toda esa información? Pues que se ha quedado codificada en el horizonte y la radiación va usando esa información cuando sale. Entonces, cuando ha acabado de radiar todo, la radiación saliente contiene toda la información que tenía el agujero negro, o sea, que la materia que ha entrado en el agujero negro original. Pero eso no sería nada más que si entrase antimateria y la materia fuera la que saliese de las dos partículas. No, las dos maneras. El tema es que sale radiación, te da igual que sea materia o antimateria, es irrelevante para el modelo. El agujero negro solamente desaparecería si fuese antimateria la que entrase dentro, ¿no? No, desaparece de las dos formas. De hecho, desaparece de las dos formas, no hay ningún problema. De hecho, si hemos dicho aquí, hemos dicho aquí que tiene que ser una partícula y volverse antipartícula. ¿Qué pasa si el agujero negro irradia cosas que no tengan antipartícula, como pueden ser los fotones o la gravedad, los gravitones en caso de que finalmente existan? Si irradia luz, lo que entra dentro es luz, porque la antipartícula de la luz es la luz. Si irradia gravedad, lo que entra dentro es gravedad, porque es antipartícula, con lo cual un agujero negro que solo irradie luz o que solo irradie gravedad, ni materia ni antimateria, ninguna de las dos cosas. Y se evapora completamente. ¿Cómo? Pues radiando, la luz y la gravedad transportan parte de la masa del agujero negro hacia afuera. Ese es un poco el... Creo que no le has convencido del todo. Vamos a ver un ejemplo. La bombilla de aquí. Si encendemos la bombilla, tenemos más calor. ¿Por qué? Porque la luz que emite la bombilla lleva energía. Si el agujero negro radia luz, al final está radiando energía. Y esa energía es a costa de su masa. Con lo cual, a medida que va emitiendo cosas, luz, gravedad, lo que sea, la masa se va reduciendo. Y llega un punto en el que ya no tiene nada más que emitir. Salvo que haya comido mucho por el medio, pero vamos. Más o menos. ¿Alguna pregunta más? Si es que yo te veo interesado en el tema de materia-antimateria, y es que si la explicación y el argumento va por aquí, materia-antimateria va por allá. O sea, puedes entender todo el procedimiento sin saber que existe la materia y la antimateria. O sea, no es relevante. Después sí que comentamos con más detalle qué es lo que... Vale, más. ¿Más preguntas? ¿No? Pues bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias.